Tlanextili, teotlaquili, tlapoyaualti, noicniuan, tlen antechitah Caín, panin ixtlamahuisoli, amaniti compouasque se ueuetlahtoli, itoka nochpocatzin, inaualtzin, tochtli. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos puedan ver y puedan ver el video, ¿verdad? Hoy les presentamos un relato muy interesante que se titula Mi niña y su nahualito el conejito. Dicho relato, pues se retoma de la tradición oral que se sigue aquí en la región de la montaña de Guerrero. Los abuelos lo van transmitiendo de generación en generación, a través de esta palabra oral, que es la más común que se ha utilizado desde tiempos inmemorables. Bueno, el relato se sitúa, para ponerlos en contexto, en la región de la montaña de Guerrero, del grupo étnico, los Navajo de la región de la montaña. En una comunidad rural pequeña, donde toda la gente se conoce, pues se identifica de qué familia son y todo eso. Un día, un señor y su pareja, pues esperan con ansias a su niña, ¿no? A la niña que va a nacer. En ese momento, pues el señor no creía tanto en esta parte del nahualismo, en donde cuando nace una niña, un niño, nace con su otra energía dual, sería su nahualito, pero llegando el día, la partera la mandan a traer justamente porque pues la señora ya estaba con los dolores de parto, ¿no? En ese momento llega la señora y le dice rápidamente, búsqueme un sahumador, búsqueme copal porque la vamos a sahumar, ya la acabo de detectar, ella va a traer al mundo una niña que tiene muchas cualidades. De acuerdo a nuestra tradición, va a ser una niña nahualita, ¿no? Empiezan con todos los preparativos, pues el papá nervioso, ¿verdad? Pues así. Y entonces en ese momento, a las 3:15 de la mañana, nace esta niña. Esta niña nace sana, esta niña nace pues con todas las bondades de la madre naturaleza, fuerte, sana y todo. En esa madrugada duerme bien esta niña, pero en sus oídos, en sus oídos era muy, muy intuitiva, porque escuchaba todo, al menos, al menor ruido que se hacía, despertaba. Entonces, su papá empezó a sospechar. Más tarde llega su mamá del señor y le dice, "Mm, esta niña tiene su tonalito, ¿no? Esta niña tiene su tonalito. Hay que cuidarla, hay que encomendarla, hay que pedirle a un abuelo que lo cuide." Y el señor le dice, no, mamá, esas son tonterías. ¿Cómo crees? Pues todavía sigues creyendo en esas cosas. Le dice, no, hijo, no dejes de desapercibido esto que te voy a decir. En la tradición de nosotros, en la creencia de nosotros, cuando una niña, un niño nace, algunos nacen con ese poder de su nahualito, su otro yo. Puede ser un animalito, puede ser el aire, el agua, pero ella sí tiene su animal, ¿sí? Y dice, y cómo usted la detectó? Bueno, en primera, en la parte de su cabecita tiene dos remolinos, en su espalda, fíjate,
tiene muchos vellitos, ¿no? Ten cuidado, sahúmala, báñala con agua de hierbas, el epazote, hierbabuena, sal de grano, échale un poco al agua, cuídala. Y ahorita ya de regresando yo le traigo un hilito rojo para su mano izquierda. Y por favor, pon una tijera abierta debajo de su cama. En su ropa de tu esposa, ponle una agujita. Dice, no, mamá, ¿cómo crees? Hazlo, por favor, hazlo. No estoy jugando. Pasa ese día, al siguiente día, la niña pues de día duerme, pero de noche, por mucho que la arrullaban, por mucho que la cuidaban, que no tuviera frío, la mamá la tenía abrazando, lloraba y lloraba y lloraba. Ya era un día, ya era el segundo día, tercer día, tercer noche, pues ya era de preocuparse. Entonces le dice el abuelito de la niña a su papá de la niña, le dice, oye, hijo, ¿por qué no vamos a ver al señor José para que le busque su suerte, que le busque, ¿no? Si tiene su tonalito, su nahualito. Usted también, papá, pues, o sea, eso no existe. Le dice, ¿quieres que sane tu hija? Ya la llevaste al doctor, con el pediatra, con no sé quién allá, tú fuiste y nomás te hicieron gastar y mira, ¿cuánto gastaste en medicina y no se cura tu hija? Sí, bueno, papá, pues vamos, ¿no? Esa mañana se va, llegan con el señor y le dicen, oiga, don José, pues venimos a verlo. Mire, la niña está así, así, pues no quiere dormir, no puede dormir más bien, llora. Fueron un día lunes, le dice don José, sí, sí, señor, ahorita lo necesito que usted me deje para el copal, para el mezcal y, y un poquito de dinero también para que yo les hable a mis amigos, los que trabajan en el cielo, los que pueden volar y los que andan aquí en la tierra. Ya la buscaremos a su nieta, no se preocupe. Pues necesito un poco de dinero para poder buscarle su energía. Le dice, sí, está bien. ¿Y cuándo venimos a saber? Vienen el miércoles en la mañana. Hoy en la noche yo me contacto con mis amigos, mis compañeros, mis compadres, y el martes en la noche salimos a buscar para que el día miércoles en la mañana yo ya te dé una respuesta. Mientras te llevas esta medicinita, le dice. Ya le di su recito y llévate un poquito de copal, también ya le di su recito, con esto se va a calmar tu nieta, no, ya no va a llorar tanto. Pero necesitamos buscar, si tiene su tonalito, estoy seguro que lo vamos a encontrar, ¿no? Bueno, en ese momento se regresaron, platicando papá e hijo, le dice, oiga papá, ¿a poco si usted cree en esto? Sí, yo creo en esto, le dijo muy serio. Y espero que tú también creas por el bienestar de tu hija. Tu hija se tiene que sanar. De acuerdo, papá, te obedezco, no hay problema. El día miércoles muy temprano llegaron, ya le llevaban fruta, ya le llevaban algunas otras cosas. Le dicen, no, pues venimos a saber la respuesta, don José. Le dice, sí, siéntense, siéntense, ahorita vamos a desayunar, ¿no? Dice, híjole, pues sí, venimos un poco preocupados. No se preocupen, ya encontramos la solución. Es más, lo encontramos a tu nietecita, a la niña, es un conejito pequeñito.
¿ah? Ya la tenemos en un lugar seguro donde cuidamos a todos estos nahualitos nosotros. Mira, llévate esta agua de colonia con 7 machos, con pastilla de alcanfor, pero también tiene otra medicinita que nosotros le preparamos, le rezamos. Llévate este copal, llévate este flor de pericón para sahumar. La flor de pericón sahuma tu casa, de adentro hacia afuera y alrededor, para que selles ese lugar y estos otros yeyecanahualme, los aires nahuales, pues no puedan hacerle nada a tu niña. Y, y bueno, ahora la cuidaremos nosotros, va a estar bajo nuestra protección, pero sí te vamos a pedir que cada diciembre, cada fin de año, necesito que le traigas su vela, su flor y pues una cooperación para pagar la protección, para que no se enferme. Llegando, llegando, la sahuman, la limpian con esta medicinita, agua de colonia y 7 machos y más medicina que le pusimos. Y pues vienen dentro de 8 días, el miércoles, para que yo también sepa cómo está la niña, si está mejor o sigue enfermita. Le dice, bueno, pero antes de que se vaya, miren, lloraba mucho su niña, pues un conejito chiquitito. Pasa cualquier otro animal, lo empuja, grita en su oído, pues eso lo espanta y por eso lloraba mucho. Pero ahora ya la tenemos en un lugar seguro. Nosotros la vamos a proteger. Ya verá que su niña va a crecer, va a ser una gran mujer. No te preocupes. Le dice, pues muchísimas gracias, don José, que pues me ayudó, ¿eh? Dice, sí, pero no se les olvide, no se les olvide que deben de venir año con año. Hay que ser agradecidos con la vida, con las energías y con quienes nos ayudan, por favor. Eso sí, ténganlo presente. Se regresan, ¿no? Se regresan. ¿Y cómo fue? Empieza a sahumar, agua de colonia, le dieron un baño con agua de colonia, ¿no? La untaron todo su cuerpecito, la sahumaron. Esa noche durmió la niña tranquila, durmió la niña tranquila, sin despertarse, sin llorar, ¿no? Entonces, desde ese día, este señor, el papá de la niña, entendió que hay que escuchar a los abuelos, que hay que escuchar a los ancianos. Ellos son sabios. Y por él mismo comprobó que en verdad hay niños y niñas que nacen con este gran poder. Que sí, bien lo puedes desarrollar ese poder, pero algunos ya lo traen desde que nacen. Se dice en la tradición oral que cuando nacemos hay un portal para llegar a este plano existencial donde está alguien dependiendo de la hora en que nacemos y en el cuarto de hora que nacemos. Cuando llegamos, si nos va bien, nos dan un nahualito, un tonalito para que viva con nosotros. Se dice que si matan al animalito, la persona también muere. Si la persona muere, el animalito también muere. Es como su alma gemela. Están unidos. Sí, claro que hay nahualitos que pueden volar, que andan en la tierra, que son más fuertes y son los que se aprovechan de los animalitos débiles, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la enseñanza de este pequeño relato? Respeta la palabra de los abuelos. Ellos saben, ellos conocen. Dentro de la sanación, si no encuentras la sanación con los doctores,
busca la sanación con la otra medicina. No descartes, no descartes eso. Como bien decimos, lo material, lo intelectual, lo tangible, pero también debemos de entender y comprender lo espiritual, lo que no podemos ver, pero existe. ¿Y ustedes qué pueden aprender de este relato? Ahora les cuento en la lengua náhuatl. Onemia pansewe y calpa. Calpan campa nochtin mishmati, nochtin kimbati aknon iteishmatkawan, aknoita, aknoikolzin. Onemia, onemia se tlacatzintli wasiwatzintli, kichiayah ichpocatzin tlacatis. Cuacon, intonali, o con oaxic tonali tlacatis ichpocatzin, o kinotzatos iuatlapahtihquetl, kilias iuatlapahtihquetl, ya mixiuis iuatzintli. Ya mishuis, shuya, shuala, pampa, tikpalewis, oye, koki con sihuatzintli ope, kaima ikoki, kishita ikoki, kipachokila. Mochpokatzin, kipia itonali, inahualtzin, kipia. Monekitik tlapiaske. Mejor me que en antajme kachan que tlapiaske. Tlacatzin, tleno, huye, hu, tlen tiknenemile, shneli, tlacascayawani, tejo. Nesa nimitzilia. Tejo tikmati tla tikneki tikneltokas motech mamokawa. Nejo nimitzilia pampachtemo yakama kitlahpia mochpokatzi. Tlamo, tlatlemo polos. Huacón yosihualtzintli okualika con ikpat chichiltik okisahsaluli. Kileika yeji, tikmanauiske maka yehyekanauali yehyeka kaputztik yehyeka xoxoktik, tlahtlekichiuilis. Iwan ote, pues la tetequilis, tlali capa, ampaticochi, que la sihuatzintli, ompaicon, maquitlapohticama. Pamotlaquens, tlalilin, teposcati, tlahtzoma. Tlacatzintli sanhuetzca, quilek, xnel, tlen tiquitos antitechcahcayao. Zampaticnequi cachetictlanis también. Sihuatlapahquitihquetlo, o quixita, quilia. Nejosa nimitziluia, tejoticmati. Maca mostla, noso huiptla, timoyolcocos. Casi camate. Ya yo tlacat milao que chipocatzin, cualtzin, chichicatzin. Amo cuculisto chichicatzin. O caqueo yehcoc, inalamatzin intlacatzin. Huelitahli un sitli. Quilia, yo tlacat no chipocatzin, ¿qué más que la nishquita? Cuacoico quixita. Mochipocatzin, quipiaitonal, quipeinahualtzin, quilia itelpoch. ¿Qué ticmatitejo? Paní, o quipia ome. In ahcoma la come, equipina waltzi. Monequitic tlapiasque. Maca san quinevias cochicamo, san quinevias cascahuaca, acá, xlapiaca nochpocatzi. Manin cualica soxequi, xihuitlapahtisme, caticaltisque nochpocatzi. Cuacón, o que clalisque, alcintli, o caltisque, yejón tlamantoc, papotlacat tlamantoc, que yeyi cauitl. Yeyi cauitl van cachtoli piltetzin, cuacón otlacat catlamantoc. Ye otlamantoc oco chichpocatzin oco chcuali. Nochi tonali o cochticatca un chichi o sepa ya cochi. Nima, on tlayoa, se tlayoa. Pechoca, huachoca, choca, huachoca, choca, huanchoca. Más que chichitia, más que tlapachoa, cuali canasquito, canasecui. Shumotel tiaya. Shumotel tiaya. Wal tlanesi, catlahca, pantonali, no es quichoc. Panoxe,
ome, yeyi, yeme cuicayas neca patlapahtisquetl, omomachti, guan no más choca. Ya moyol más manaya, no si guatzintli, guay, y huehuentzi, pampa, xmoteltia choca. Cuacón, yehcoc, un icoltzin, ichpocatzin, itajón tlacatzintli, quilia, yetiquitac, mochpocatzin, choca, san nochipa choca tica. Yo ticuica caneca, patlapahtiquet, lo mitzcuicuilihtomi, güey, tictlaxtlatomi, amá, tlamaticuica canica, tlacatzintli José, quejua, huelis quipalewis. Kilaka, papá, no, pues, snikneltoka, viejo, se me snikneltoka. Cama, tique yegote, más que stikneltoka ahí, viejo, ako tlenikaxpahti, tlenikaxcochipu, choca esa noche pa choca tika mochpocatzi. Chaweste, cuaco, uya, se tonali lunes, uya, kinestito pa cahy chao tlacatzintli. Le don José, timitzitaco, ¿qué más que les panoca? Xmosehuica, nepa, xmosehuica. Tleno, tleno, cangualahueca, nica, que panocalpa. Ay, don José, timitzitaco, te chipalewi, tlenica. Y no shuitzi, ni chipocatzi, no telpoch. Ah, shuelicochi, choca, ya, yey, tonale. Yey, wali, choca, va, choca. Ah, cuacoijo, tejo tatatzin, la quema, y con caía mantle. Isconti de chasmantica. Macón, quilia. ¿Quién tiene que quitua? Te tlatuelis que te chun tlatemuli. Xictemu canaye, kipeito una. La quema, tlancualica, oncopal, tlahuiloli, velita, huaxochil. La quema, ticualica. Maticón, y la maticón, tlacuiltica ahí, copal tlahuiloli, canas nesis. Nesis, la paunca, nesis, y Opetlahki tlahtouilia yehyekame tlaltikpak nochi iteotzitziua. Okitlekuiltik opatlauiloltzin kitztikahko. Kila nesi nika pan inko patlauiloli kema. Kipeitona, kipeitonaltzin. Tlamatiktemuka. Pampa niknekis nechkahteuilikate tomintzin. Kanikuas xochitl, kopatlauiloli, mexcalayotl. Nikinotzas noteixmatkaua. Y nechpaleuis que se quitequipano patlani, se quipantlali. Ticnestis que Juan Walasque, panito nali miércoles, Juan Walasque, ¿qué más? Pacotequila don José, te chihuilín, te quitzintles, te chihuili favor, me. Ya ti mamá, te yechoca con el zintli, te yolcoco, que le don José, ¿qué más? Te yolcoco, ni may choca, chuelicuchi. La quema tignestisque, xuala capa un tonali. Amanin intiotlak, nikin chicos no te ismatkawan, iwan tonali martes katlayoti tlatehtemusque. Tema tignestisque, canapa nemisca, ne. Aconte, tiwalasque, quema. Así que ni wasik tonali miércoles, hay un payawe, tlacatzintli, guay con ne, guachocate con él. O así que lea, José, timitzitaco, que ma, que la xpanoca, tlacatzintli, xpanoca, tontlacuasque, tomo más sehuisque, que ma, que lea. Te metictlatlanico, guajamantli, te meticpia, gente quita, o ticnexti, que ma, ticnexti que, xosehuica, mantzi, ni con yectlalis, y patzintli, que ma, aconte, pequitlahtowilia icon, patzintli, ah. Copali, yauxochitl, quitlahtowilia. Quinotzayahyecame, quinotzayteotzitziua. Quila yo ticnextihque. Icon pitetzon pitelotzin tochtli, pipitentzin, tochtli. Moxuitzi tochtli.
Ama, como Botlaca, tú vas a ir con Patlascal tocane, sepa ni yo pano yo yolcatsi, quizás si le painaca se choca. Sepa panoxe, se quitelik sacane, papa choca. Ako, teme oticanato, matic pia, teme tic las piasque. San Campanamechilia, no chichiwit, guayadia itlamia ahí chiwit, panyan, chiwit, han hecho aliquilisque, wentli, copatlahuiloli, xochitl, opali, yehon iknekis, iuasequitomintzin, catiquin, uilisque yehyecame, no chaquetechpaleuia, huachitzine, la quema, no chichiwit, no chichiwit. Y callejipachtli, mochuitzin, moscaltis. Tiquitas partis tematzi, anquitas que así es que es pohuica, xictlalilica ahí, impa, a patzintli, a callejo, pastis, que la cochis anquitas que cochis mochuy cochis. Conte que la tlaico, mati que yecoca, que más que yecoca. Tlacatzintli, monahnahuati, que upuyajque. San asitiwe hincha, pesque kipukuya inchpukatzin, huayca yewelija, campaquilia maca que mano visque, para maca calaquis que yeye canawalme, cacón, y con chivileque, o alpate. Inchpukatzin, o alpate. Ah, yahun tlayua, un yuwali. Ah, ta cual loco chticante cachipukatzin. Chocamo choca. Ah, cacón, yehuat tlacatzintli, quitaca milagro. Milauac tlen kita notahueuentzin, we milauac nemi, nemi, sequitlacati coconetzitzinteh cualica intonaltzin, inaualtzin. Huaca yehin ueuehtlahtoli techititia, techmachtia, quihtoua, ticaquisqueh akin technotza tocoluan, uehueyitlacameh, uehueyisiuameh, yemeh chiquimati, quema. Moneki notitecaquisque, moneki notitetlacamatizque, ihco cachitiuehcauasque tinemisque, ¿va? Juan amejome, tleno amechmachtia inhuehuetlahtoli. Xquicuiloca nepa campaquilia, isla mahuizoli. Pues con esto terminamos, hermanitos, este relato. ¿Y ustedes qué opinan sobre el nahualismo? No, ¿ustedes qué aprendieron de este relato? Escríbanos en los comentarios y compartan con la gente que creen ustedes que les puede servir estos relatos para reflexionar, para pensar en la herencia que nos dejaron nuestros ancestros y aún sigue existiendo en nuestros pueblos originarios, en los pueblos rurales. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente relato.